Lucas capítulo 15, versículo 11. Amén. Indique un amén cuando se encuentre ahí, mis amados hermanos. Me preguntaba, ¿por qué esta palabra? Amén. Y Dios me decía, hay que predicar esta palabra. Amén. Solo Dios sabe el propósito que tiene, mis amados hermanos. Amén. Estamos ahí reunidos. Parábola del hijo pródigo. Amén. Vamos a leerla alternadamente. Yo leo uno, usted el otro, el segundo, y así nos reunimos todos en el 24. Amén. Vamos a darle lectura alternadamente. Dice así la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, fíjese, esta es la palabra importante. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, para poner esta palabra en las manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Habla la vida de tu pueblo, Señor Jesús. Toca el corazón de alguien a través de esta palabra, mi Señor Jesús. Aquebrántalo, Padre de la gloria, con tu palabra, Señor Jesucristo. Porque tu palabra está escrita desde la fundación del mundo, Señor, para hacer que toda alma vuelva a ti, maravilloso Dios. Señor, rompe toda atadura, toda ligadura, Señor, todo estorbo de las tinieblas, Señor, y tráelo a la luz, Padre de la gloria. Te lo pido en tu poderoso nombre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome su lugar, amados hermanos, diciendo gloria a Dios. Amén. Y como vamos a iniciar esta palabra, mis amados hermanos, con el tema volviendo en sí. Amén. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, hablamos de una parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver qué significado tiene pródigo. Muchos saben, ¿verdad? Aquellos que han estudiado secundaria, universidad, que tienen. Pero vamos a ver qué dice pródigo. El término dice pródigo, el término latino prodigus, derivó en nuestra lengua en pródigo. Y aquel a su vez produce el verbo latino prodigare, que puede traducirse como consumir de manera profusa o empujar hacia adelante. O también quiere decir la palabra prodigare, consumir de manera rápida. Amén.
Este concepto tiene usos variados y puede encontrarse en diferentes contextos. El adjetivo puede aplicarse a la persona que malgasta sus recursos o que muestra un desprecio para aquello que merece estima. Amén. Dice que es un concepto, tiene uso variado y puede encontrarse en diferentes contextos. El adjetivo de esta palabra puede aplicarse a la persona que malgasta sus recursos o que muestra un desprecio por aquello que merece estima. Amén. Y esto me llamaba la atención, mis amados hermanos, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a veces andamos como andamos y no tenemos en estima la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por extensión en el derecho se nombra como pródigo a la persona que despifarra su patrimonio sin justificación, lo que provoca perjuicios hacia la familia y le impide cumplir con sus obligaciones. Amén. Pero más me llamaba la atención esta, mis amados hermanos, que es un concepto, tiene uso variado y puede encontrarse en diferentes contextos. El adjetivo puede aplicarse a personas que malgastan sus recursos o que muestran un desprecio por aquello que merece estima. Amén. Y esto es la palabra del Señor, ¿verdad? A veces tenemos en poco la palabra de Dios, pero hay una palabra clave aquí en esta historia, en esta parábola que nos dice el Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra volviendo en sí me llamaba la atención, mis amados hermanos. Amén. Porque aquí en esta historia, mis amados hermanos, nos habla de un hombre. Amén. De un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y aquel hombre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, aquel hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para darle un trabajo que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre del alimento de los cerdos, amén, pero nadie le daba. Amén. Y volviendo en sí, dice que aquel hombre recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí hambre? Amén. Gloria al Señor. Un hombre tenía 2 hijos, amén. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Amén. Eso nos dice que cómo es el Señor de misericordioso. Amén. El Dios es tan grande y misericordioso que nos ha dado un libre albedrío, que podamos escoger lo que nosotros queremos, amados hermanos. No venimos a la fuerza, nadie ha venido a la fuerza a este lugar. Amén. Todos venimos por nuestra propia voluntad, mis amados hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Dice la palabra del Señor que Él toca. Él no viene y tumba la puerta. No, Él toca, mis amados hermanos. Y dice la Escritura que el que abre, pasará el Señor y cenará con Él. Nunca nos dice la Escritura que Él va y derriba la puerta, porque es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que nos ayuda, mis amados hermanos. Él nos da un libre albedrío, lo que queremos escoger nosotros. Pero en la palabra del Señor sí nos advierte que nuestro pecado traerá malas consecuencias. Amén. Su palabra, si nos alejamos de Él, sufrimos consecuencias a causa del pecado. Amén. El pecado está allá afuera como un león queriendo
devorarnos, mis amados hermanos. Amén. Nosotros somos la oveja, usted es la oveja. Allá afuera está el pecado. Amén. Eso se le dijo a Caín. Amén. A Caín se le dijo, el pecado está a la puerta y está esperándote para devorarte. Amén. Por eso aquel hombre, mis amados hermanos, aquel hombre que tenía 2 hijos, nos representa ese hombre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que dice que tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo, ¿sabes qué? Dame los bienes, yo me voy. Pero como aquel hombre es como el Señor Jesucristo, pues no obliga a nadie, pues le dio los bienes que le correspondían. Amén. Y aquel varón, aquel joven, pues se fue. Amén. Y dice la escritura que, bueno, la palabra dice que vivió allá, alejado de su padre, perdidamente. Amén. Y dice la escritura, mis amados hermanos, que ya cuando todo lo había gastado, ya se había divertido y todo, y empezó a faltarle, amén. Porque a veces venimos, mis amados, y nos llenamos un poco de la palabra, y nos vamos, mis amados hermanos, me he contado en otras circunstancias, pero el Espíritu de Dios cuando recién sales, sí te dura 1, 2, 3 semanas, pero ya cuando pasa 3 semanas, 4 semanas, y no te congregas, empieza a faltar el alimento espiritual. Amén. Por eso dice la palabra, mis amados, se fue y cuando, amén, fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Amén. Y aquel varón deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Amén. Y esto implica, mis amados hermanos, cuando queremos alimentar nuestra alma, amén, pero no queremos venir a la iglesia, amén, y empezamos a ver a cualquier conferista que sale en la tele, nos llama la atención y sentimos algo que nos atrae, pero no es la paz de Jesús, amén. Amén. ¿Por qué? Porque es un conferencista o alguien que te da una palabra de motivación, y eso se refiere, mis amados hermanos, que aquel deseaba llenar su vientre, amén, de las algarrobas, amén, pero nadie le daba. Y a veces sí nos llenamos nosotros de estas algarrobas escuchando predicadores que no hablan de las cosas de Dios, hablan motivaciones, amén, hablan cosas, superaciones personales, cómo salir adelante, amén, pero el alma es la que está queriendo sentir la palabra de Dios, amén. El 16 dice, mis amados, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Bueno, apacentar, mis amados hermanos, dice que aquel varón fue a apacentar cerdos. Amén. Apacentar cerdos es una señal de profunda miseria. Amén. Apacentar cerdos aquí en la Biblia. Amén. Amén. Apacentar cerdos es una señal de profunda miseria. Los cerdos eran considerados animales inmundos bajo la ley judía, por lo que este empleo implicaba un nivel inferior y deshonroso para el hijo pródigo. Amén. Apacentar cerdos en el antiguo, en el Israel, hasta ahorita, hasta la fecha, es algo abominable. Amén. Ellos solo apacentan ovejas. Amén. Amén. El cual hay una palabra que dice en el libro de cuando Josué con Faraón le dice que no digan que son pastores de ovejas, ¿verdad? Porque para los egipcios era abominable ser pastor de ovejas. Bueno, pastorear ovejas, pero aquí es al revés. Aquí apacentar cerdos es abominable para los judíos. Amén. Por eso el Señor pone esta historia, ¿verdad? Apacentar cerdos es una señal de profunda miseria. Los cerdos eran considerados animales inmundos bajo la ley judía, por lo que este empleo implicaba un nivel inferior deshonroso para aquel hijo pródigo. Amén. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. También representaba el punto más bajo de la ruina tras malgastar la herencia.
donde incluso la comida del animal le parecía deseable, reflejando el estado de pecado, abandono espiritual para aquel hijo pródigo. Amén. Así es la palabra, mis amados hermanos, y dice, y sigue diciendo que aquel varón recapacitó, porque dice la escritura, y volviendo en sí dijo, amén, volviendo en sí, amén, quiere decir recuperar el conocimiento de la conciencia o la lucidez. Es una expresión reflexiva que indica regresar a la realidad o despertar. También se utiliza para describir el momento de recapacitar sobre el error, amén, volviendo en sí, amén. Y aquel varón, mis amados hermanos, después que ya hubo gastado todo, mis amados hermanos, ya le dieron su herencia y fue, se gastó todo, amén. Aquel varón recapacitó, amén, volviendo en sí, dice, y me llamaba la atención esta palabra, mis amados hermanos, porque amén, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco hambre. Y recapacitó aquel hijo y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, amén, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Y levantándose vino a su padre. Dice que cuando recapacitó, mis amados hermanos, aquel varón de todo lo que había hecho, amén, haber dicho, pues ¿qué estoy haciendo acá? Estoy batallando. Amén. Y a veces así, mis amados hermanos, nos alejamos de Dios. Amén. Y estamos batallando en el mundo, mis amados hermanos. Amén. El pecado, como decía, nos acecha, mis amados hermanos. Aunque uno lo quiera esquivar, mis amados hermanos, el pecado está al acecho, amén, nos está hostigando, mis amados hermanos, el pecado nos está poniendo asedio, como dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que el pecado nos asedia, amén, está a la puerta, mis amados hermanos, o sea que apartarnos del Señor no es conveniente, amén. Pero tenemos un Dios, mis amados hermanos, como este hombre lo describe la Biblia. Amén. Un Dios de misericordia. Amén. Que está al tanto de ti, mis amados hermanos. Amén. Dice la escritura, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dice la escritura, mis amados hermanos, y fue movido en misericordia. Amén. Muchos dicen, mis amados hermanos, que aquel padre o grandes hombres de Dios dicen que aquel padre es como el Señor Jesucristo, es como aquel padre. Amén. Cuando su hijo se va de show, con el perdón de la palabra, cuando su hijo se va a cotorrear por ahí, usted está preocupada. Está preocupada porque cómo está la delincuencia. Está preocupada, mis amados hermanos. Estamos preocupados. El amor de un padre, mis amados hermanos, es tan grande. Amén. Es tan grande, mis amados hermanos, que aunque uno es duro, pero es movido en misericordia. Yo a veces me enojo con mi hijo Ricardo, pero cuando él me pide para lo de la escuela, me enojo. Pero después, ahí está. Me enojo, pero ahí está. Pero es que no nos ayudas, no haces esto. Me enojo, pero a final de cuentas doblas la mano. Amén. Igual cuando los hijos se van, yo me acuerdo, cuando yo era joven, yo me iba de vago, como de aquí al Vado más o menos. Y allá mi madre me iba a buscar. Amén. Qué dolor de cabeza para los padres. Amén. Cuando un hijo anda en cosas, pues anda paseando con la novia, no sé, ¿verdad? Pero aún la preocupación de la madre y del padre está ahí, está pendiente, aunque sabe que no anda en cosas malas, aunque sepa que no anda en malos caminos, la preocupación siempre va a estar mientras el hijo no esté en casa.
La preocupación siempre va a estar ahí. La mortificación para los padres. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dice que un hombre tenía 2 hijos. Y ese hombre, mis amados hermanos, no es más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquellos hijos somos nosotros. Unos se quedan, otros se van. Pero a fin de cuentas, aquel padre de familia está atento, abriendo la ventana para ver a qué hora llega su hijo. Abre la puerta para ver a qué hora su hijo. Y puede estar la hermana Mari. No llega Gabriel, está mortificada. Amén. No llega Angelito, está mortificada. Y cualquier padre de familia que no esté en hijo en casa, está mortificada. Amén. Esperando nomás a ver a qué horas va a llegar. Amén. Pero mírense cómo es Dios hacia nuestras vidas, mis amados hermanos. Dice la Escritura que aquel padre fue movido en misericordia. Amén. Y cuando vio, dice que podíamos decir que aquel padre de familia estaba esperando, nada más estaba esperando cuando se asomaba a ver dónde viene mi hijo. Amén. Tal vez tú te has apartado del evangelio, tal vez tú te alejaste de las cosas de Dios, pero el Señor Jesucristo estaba por esa puerta, abriéndola a ver a qué horas llega mi hijo. Atento, mis amados hermanos, a ver a qué horas llega mi hijo, a ver a qué horas llega mi hija. Amén. Y preocupado, aquel padre de familia, aquel Señor Jesucristo preocupado por ti, por mí, abría la ventana. No ha llegado mi hijo. Oh, ya es un día. Amén. Ya son 3 días. No ha llegado mi hijo. Ya van 5 domingos. No viene mi hijo al culto. Y está el Señor Jesucristo preocupado como aquel padre de familia. El Señor Jesucristo está preocupado porque no has venido al servicio. Amén. Y abre la puerta y abre la ventana y sigue preocupado. Y dice que cuando lo vio, apenas veía por ahí, dice la Escritura que aquel padre de familia corrió hacia él, mis amados hermanos, corrió y le abrazó y le besó. Amén. Fue movido en misericordia. Levantándose vino a su padre, y cuando él estaba lejos lo vio su padre y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre de familia habló a su siervo y le dijo: saca el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, así había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Señor, mis amados hermanos, jamás de los jamases te va a exhortar ni te va a juzgar como has venido a la casa del Señor, porque así es Él. Tal vez los hombres puedan juzgarte, pero el Señor Jesucristo jamás te va a juzgar, mis amados hermanos. Él está al pendiente de ti para cuando vengas, Él sea movido en misericordia. Él no te va a juzgar, amado hermano. Él no te va a reprochar lo que hiciste allá afuera. Amén. Así es la palabra y se tiene que predicar así. Él no te va a juzgar de tus malos caminos. Él te va a abrazar, te va a besar y te va a consolar y te va a decir: hija mía, hijo mío, qué bueno que has venido. Amén. Porque allá afuera, mis amados hermanos, está el peligro, está el pecado. Amén. Por eso aquel padre de familia se preocupa cuando alguien se parte del camino de Dios. Esta es la historia, mis amados hermanos, de un hijo que se apartó. Amén. Y eso aplica en nuestras vidas, mis amados hermanos, cuando nos apartamos del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos apartamos, que no venemos o que ya no queremos saber nada de las cosas de Dios, mis amados hermanos. Amén. Pero dice la Escritura, mis amados, amén. En el versículo 10 del 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Amén. Hay fiesta, mis amados hermanos, cuando aquel reconoce su falta, mis amados hermanos, como aquel hijo pródigo que reconoció que había fallado delante de Dios, reconoció y recapacitó, dice la Escritura, volviendo en sí. Amén. Volviendo en sí, dijo: cuánta comida hay en la casa de mi padre, alimento, y yo perezco de aquí en este lugar. Recapacitando, dijo: iré a mi padre. Amén. Amén. Y cuando recapacitó, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay, y tienen abundancia de pan. Amén. Aquí hay abundancia de pan. La palabra del Señor es la abundancia de pan para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es el alimento a nuestra alma, mis amados hermanos. Aquel hombre recapacitando, dijo, aquel hijo volviendo en sí, recapacitando, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay, y yo aquí perezco de pan. Y recapacitando, dijo: iré a mi padre y le diré. Que estas sean tus palabras el día que no asistas a un servicio. Que estas palabras queden grabadas en tu corazón el día que estés fuera de las cosas de Dios, mis amados hermanos. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Entonces aquel padre de familia dice que se llenó de misericordia. Amén. Fue movido en misericordia. Y así es el Señor, mis amados hermanos. Amén. El Señor es movido en misericordia cuando nos apartamos del Evangelio. Amén. El Señor nos ama tanto, mis amados hermanos, que no nos va a juzgar. Amén. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga con la confianza que el Señor Jesucristo la va a recibir. Amén. A todos los que alguna ocasión nos hemos apartado, en otros tiempos, cuando empezaba yo del Evangelio, también por un tiempo me quise apartar de las cosas de Dios. Amén. Y pudimos comprender esta palabra, mis amados hermanos, que el Señor no nos juzga. Amén. El Señor está esperándote con los brazos abiertos, mis amados hermanos. Y cuando usted regresa, dice que así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis amados hermanos. Y vamos a pasar a orar aquí a este lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios.